El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piedra de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piedra se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Surge una pregunta y es el por qué estos ciudadanos le piden a Jesús que se retire de allí, de aquel lugar. Cuando hemos venido escuchando a través del mismo evangelista San Mateo que hay lugares donde está Jesús, donde las multitudes acuden a Él. De hecho, lo vamos a ver en la multiplicación de los panes. El discurso que Jesús dirige también en la montaña, miles y miles de personas venían a buscarlo. Pero ahora nos encontramos con una realidad en el Evangelio, y es que los ciudadanos de aquel país le piden a Jesús, le suplican que mejor se vaya de allí. ¿Por qué? Porque ellos ya se acostumbraron a vivir en una paz construida al modo de ellos. Desplazaron a estos 2 hombres llenos de problemas, estaban endemoniados y los desplazaron fuera de la ciudad. Aniquilaron unos para beneficiarse en otros. Y esos son los criterios humanos en los que a veces nosotros vivimos y por los que nosotros nos dejamos arrastrar. Por tener tranquilidad, paz, no nos importa excluir a muchos o excluir a algunos con tal de que nosotros estemos tranquilos. Con tal de que nosotros tengamos tranquilidad, no nos importa el destino y el futuro de otros. Y es lo que pasa con estos 2 endemoniados. Y cuando Jesús llega, son los primeros que lo perciben y salen a su encuentro. Salen a su encuentro porque necesitan ayuda, porque necesitan del Señor, porque necesitan la libertad en sus corazones, porque necesitan la paz, no la que les ofrecen los ciudadanos de su propio pueblo, sino la paz que les ofrece el Señor. Y vienen a su encuentro, y de este encuentro y de esta actitud de estos endemoniados viene la liberación para ellos. De hecho, hay otro evangelista, creo que San Marcos o San Lucas, no recuerdo cuál de los 2, va a decir que la gente los encontró en sano juicio y que ya estaban bien. ¿Cuál fue el problema de los genesarenos? Que los puercos para el judío, el puerco para el judío es un animal impuro, es signo de impureza, signo de comportamientos y actitudes y costumbres que no se deben tener, en las que no se deben vivir. ¿Qué hizo Jesús cuando liberó a estos 2 endemoniados? También anuló de aquel pueblo todo lo que era impureza. Y resulta que lo que era impureza para estos hombres de Genesaret, lo que era, impureza para Jesús,
para ellos era fuente de paz, fuente de tranquilidad. Hay gente que se acostumbra tanto a vivir en el pecado, porque es así, se habitúan en las malas costumbres, en los malos criterios, en los malos comportamientos, se habitúan tanto allí que esto les proporciona tranquilidad. Y es verdad, el demonio también da una falsa tranquilidad. San Ignacio de Loyola, en las reglas de discernimiento de espíritus, explica cómo también el demonio puede producir consolación, cómo puede producir paz, cómo puede producir felicidad, cómo puede producir armonía, cómo puede producir comunión, cómo puede producir unidad. El mundo, o más bien el diablo, con el instrumento que tiene, que es el mundo y todos sus criterios, también produce esto. Estos genesarenos se entendían, se comprendían entre ellos, vivían bien, estaban cómodos, estaban tranquilos hasta que llegó Jesús. Y es que Jesús viene a ofrecer la paz a todos, pero no a nuestra manera. Y la primer vía para poder alcanzar la paz es la conversión. Estos endemoniados tenían que dejar el mal y reconocer que estaban en una situación en una situación que no era la correcta. Y por eso vienen a buscar ayuda donde Jesús, porque la forma en que vivimos no es la correcta. Y luego Jesús, a través del signo de la piara de cerdos, le muestra también a los genesarenos que la actitud y los comportamientos en la que ellos viven no es la correcta. Y fue ruina para ellos. Y por eso prefieren más bien la paz y la tranquilidad y el consuelo en el que ellos viven, que los va a orientar en un futuro a la perdición, que la paz que les ofrece el Señor. La paz que nos ofrece el Señor, queridos hermanos, viene como fruto de la conversión. Si en nuestra vida hay pecado, o hay deseos de pecado, o hay deseos de seguir en el pecado, o estamos todavía amañados y con criterios fijos de una vida mundana, de una vida relajada, de una vida doble, no hay espacio para Jesús. La ceremonia de la vigilia pascual, cuando hacemos la renovación de los compromisos bautismales, nos lo muestra claramente. Renuncian a Satanás. Sí, renovamos los católicos año tras año esta fe. Renuncian a sus seducciones. ¿Cuáles son las seducciones del demonio? Placer, poder, tener, confort, éxito. Renuncian a sus seducciones y decimos, sí, renuncio. Renuncian al mundo y a sus seducciones y decimos, sí, renuncio. Renuncian al pecado, sí. Renuncian en el afán desmedido al dinero, a la búsqueda de poder, de autoritarismo, de superioridad, de creerse mejores que los demás, de sentirse mejores que los demás, y decimos, sí, renuncio. Estas exigencias del Señor incomodan en un corazón que no es humilde y que verdaderamente no quiere el reino de los cielos. Estas exigencias del Señor incomodan muchísimo en un corazón que todavía está aferrado al mundo y está apegado a los bienes de este mundo. Y por eso un corazón así mejor le dice al Señor que se retire. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia? Que muchos quieren vivir dentro de la iglesia, bebiendo de los bienes de la iglesia, pero quieren vivir con el pecado. Quieren vivir con el mundo.
quieren seguir enmaridados con el mundo. Y por eso en la iglesia hay una crisis tan alta y el mundo está viviendo una crisis muy alta. Ayer decía un obispo del CELAM en una entrevista que le hicieron de esta red de comunicación de la Santa Sede, Vatican News, y decía: estamos en una crisis y tenemos que reconocerlo. Y estamos viviendo una crisis muy alta. En América Latina, el catolicismo se está reduciendo en porcentajes abismales. El protestantismo está creciendo. Estadísticamente vamos en decaída. Y la gente cree que por ver los templos llenos, hay gente que es capaz de ir a misa, ir a un culto cristiano. Y hay gente católica que hoy va a misa y escucha y sigue en las redes predicadores protestantes, porque les está fascinando más la exigencia que allí se está proponiendo en algunos aspectos, que la mediocridad en la que los católicos, muchos, estamos viviendo y queremos seguir viviendo. Porque ya hemos rechazado a Jesús con sus exigencias morales y ya nos hemos fabricado un Jesús a nuestra manera. ¿Cuántos de los católicos hoy leen la Biblia todos los días, la meditan, la oran? ¿Cuántos de los católicos hoy tienen como criterio para sus vidas lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Cuántos la cogen? ¿Cuántos papás, cuántas mamás cogen la Biblia como criterio diario para saber cómo educar sus hijos? Y la tienen como su patrón de criterio para saber cómo orienta a sus hijos. Hay católicos a los que no les interesa ya esto. Y donde se encuentran un Jesús que les pide escuchar su palabra y guardar su palabra, les fastidia, les incomoda. Algunos hasta se sienten ofendidos, otros hasta heridos, lastimados. ¿Y por qué pasa esto? Hoy el Evangelio nos lo dice claramente. ¿Cómo es posible que la gente de esta ciudad rechace a Jesús y le diga que no esté más allí y le suplican que se vaya de allí? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase de fe estamos profesando? ¿Qué clase de vida cristiana estamos viviendo? Hermanos, abramos los ojos. El Cristo a quien nosotros decidimos acoger en primer lugar, porque los decidimos acoger en nuestro corazón, nos pide una renuncia total al pecado. ¿Por qué nos sentimos ofendidos cuando nos llaman a la conversión? ¿Por qué? Eso es sencillo, porque estamos amañados con el pecado. ¿Por qué catalogamos y señalamos de fanático, de exagerado, de agresivo, de dureza, de rigidez, de intransigencia? Toda petición del Señor es una petición que nos hace de renunciar al pecado. ¿Qué fruto deja el pecado en nuestra vida? ¿Qué fruto ha dejado el pecado en nuestra vida? Es que cada uno de nosotros lo sabe por experiencia. Y por eso el Señor llega en realidad a desterrar todo esto. Y lo primero que hace el Señor cuando llega a una vida, lo primero que hace el amor verdadero de Dios cuando llega a un corazón es desterrar el pecado. Si no, no es amor de Dios lo que se está experimentando. Porque eso es falso. Que el amor de Dios llegue a un corazón y le diga, tranquilo, puedes seguir así. A mí eso no me afecta. La carta a los Hebreos es clara en decirnos que Cristo no cometió pecado y se untó de nuestra misma humanidad.
¿Por qué nosotros queremos seguir justificando la vida del mal? Cuando hoy en el Evangelio el Señor llega a desterrar el mal. ¿Por qué nos ofendemos? Nos sentimos lastimados, heridos, nos volvemos susceptibles cuando el Señor viene a confrontarnos y a decirnos es que la vida que estás llevando no está bien. Y si nos ofendemos es porque creíamos que éramos muy buenos. Si un llamado a la conversión de parte del Señor nos hace sentir heridos, lastimados, es porque ya vivíamos en la presunción. Y menos mal a menos llega el Señor a confrontarnos. ¿Saben cómo nosotros le quitamos fuerza al demonio en nuestra vida? Eligiendo al Señor y rechazando el pecado. La doctrina tradicional de la Iglesia siempre nos ha enseñado que la experiencia con el amor de Dios trae un rechazo total al pecado y un aborrecimiento también de toda ocasión de pecado. Pero si a nosotros todavía no nos fastidian las ocasiones de pecado, estamos muy mal, hermanos, muy mal. Y eso es peor que una posesión diabólica. Porque ahí el demonio no tiene que hacer mayor esfuerzo. No nos sintamos ofendidos cuando el Señor nos pide renunciar a todo tipo de impurezas. Y esas impurezas empiezan en los deseos del corazón. Cuando nosotros verdaderamente no estamos deseando al Señor y tenemos otros deseos. Cuando el deseo primero de nuestro corazón no es el Señor y son otras cosas. Por eso pidámosle hoy al Señor que nos dé la gracia para no rechazar y para acogerlo como estos dos endemoniados. ¿Qué ocasionó en los dos endemoniados la acogida de Jesús? Ocasionó la paz en su corazón. Ocasionó que ellos quedaran libres, quedaran sanos, que ellos experimentaran la salvación. ¿Qué ocasionó la presencia de Jesús en medio de estos genesarenos? Discordia, heridas. Seguro que ellos se sintieron lastimados por Jesús. Hay gente que hoy tiene resentimientos inconscientes y ocultos al Señor. Porque cada vez que no aceptamos su voluntad, quiere decir que allí hay una herida con el Señor. Y una herida tocada por el veneno de la rebeldía. Las heridas no son problema, mientras y cuando reconozcamos y nos lleve a esa experiencia de ser limitados, enfermos y necesitados del Señor. Pero cuando la herida me lleva a afincarme en mí mismo y me lleva a centrarme en mí mismo y a defenderme a mí mismo y a cuidarme a mí mismo y a decir que todos los demás son los que tienen responsabilidad y que yo no tengo, esa herida ya comienza a untarla el diablo con el veneno. Cuando yo comienzo a decir, es que me la tienen demasiado montada, es que me hacen la vida imposible, es que los que cometen errores son ellos, los injustos son ellos y ellas. Eso fue lo que hicieron los genesarenos con Jesús. Tú aquí viniste a traerlos un problema, viniste a alterar la paz en nosotros. La acusación que los judíos le hacen a Jesús ante Pilato es eso. ¿Por qué? Porque el César procura la paz de todo el imperio, busca la paz, y el César no va a permitir que llegue ningún revolucionario a desestabilizar la paz social y política del imperio. ¿Y cuál es la acusación? Este hombre se hace proclamar rey, viene a desestabilizar, tanto que
Por allá en el año 60 hubo la primera persecución local a los cristianos, que fue con Nerón, y la justificación de Nerón era que los cristianos desestabilizaban la paz del imperio. Y luego la más fuerte, que fue la de Diocleciano en el siglo IV, la acusación fuerte de Diocleciano para poder perseguir a los cristianos era que revolcaban todo. Venían a desestabilizar. La acusación a Pablo en Éfeso, por la cual le tocó salir corriendo, fue esa, ante la autoridad romana. Este hombre, fueron los orfebres a acusarlo, este hombre estaba desestabilizando la paz de la ciudad. Aquí estábamos bien, estábamos tranquilos, pero ¿cómo estaban tranquilos? Cometiendo brujería, idolatría, impurezas, fornicación, y estaban tranquilos así, hasta que llegó Pablo. Estaban tranquilos en sus impurezas, estaban tranquilos, la brujería que se practicaba en Éfeso era espantosa, pero estaban muy tranquilos, estaban muy bien. Los pecados de fornicación eran espantosos. No crean que solamente era con mujeres, de mujeres con hombres y de hombres con mujeres. Era también de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. A los cristianos les tocó vivir toda esta amenaza del homosexualismo también. Pero estaban muy tranquilos así. Y puede que nosotros estemos muy tranquilos viviendo no para el Señor, sino para el mundo. Permitámosle a Jesús, no importa que eso nos duela. Todo proceso purificador duele, pero al final trae un fruto extraordinario, trae la paz verdadera, trae la libertad para el corazón y trae la victoria, siempre. Estos endemoniados terminaron en sano juicio, libres. No le tengamos miedo al dolor. Es cierto que toda conversión nos hace doler mucho el alma, pero es una bendición porque es un dolor purificador, redentor. Los santos, los místicos llamaban a este proceso la vía purgativa, porque ellos la vivieron y todos los santos la tuvieron que vivir. Y a veces nosotros en este proceso de conversión le tenemos miedo al sufrimiento. No le tengamos miedo. Todo proceso de cristalización duele. Si el vidrio, el cristal pudiera decirnos, pues él no siente, pero si pudiera decirnos lo que siente en el proceso de haber sido puesto en el fuego para luego llegar a ser un hermoso jarrón, un hermoso cristal, pues nos contaría por dónde le tocó pasar. Por un proceso de aquilatamiento al fuego altísimo. Para que el oro pueda tener el esplendor de su belleza, el aquilatamiento de su belleza, necesita pasar por un proceso doloroso. Y la conversión nos trae eso a nosotros y nos sugiere eso a nosotros. Por eso pidámosle hoy al Señor la gracia de acogerlo. Si lo acogemos en nuestro corazón, vendrá la paz, vendrá la alegría, vendrá la libertad, vendrá la salvación. Pero no le tengamos miedo al sufrimiento que esto implica. La conversión implica un sufrimiento muy alto, pero es un sufrimiento muy hermoso. La mujer cuando va a dar a luz, las mamás lo saben, cuando les empiezan los dolores de parto creen que se van a morir. Y cuando les ponen la criatura al lado, se les olvidó todo el dolor que padecieron. Y después ven a sus hijitos, juegan con ellos y ni se vuelven a acordar de ese dolor que las quiso llevar a la muerte. Ni vuelven a acordar de eso. Ya hasta tienen ganas de tener más hijos. ¿Sí? Y no es masoquismo, porque es que el dolor en Dios, el sufrimiento en Dios, es una gracia muy grande. La gente tiene miedo hoy de dar este paso a la conversión por miedo al sufrimiento. No tengamos miedo. Los genesarenos tuvieron miedo de dar este paso por miedo al sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenían que despojarse de lo que sostenía la economía de aquel lugar, y eran esos cerdos. Y a nosotros no nos puede dar miedo porque es que Dios después nos va a dar el doble, muchísimo más.